Revelado, el increíble deseo cumplido de un preso negro que conmovió a todo el juzgado en silencio. La sala del tribunal estaba silenciosa, las miradas pesadas. Felipe, un hombre de piel oscura y ojos llenos de sufrimiento, se sentaba encadenado, su cuerpo delgado asfixiado por la culpa de una condena que no merecía. Desde aquel día fatídico en que fue arrestado, un eco de dolor resonaba en su interior, un lamento que no podía compartir con nadie. En cada rincón oscuro de aquella prisión, lo único que le mantenía vivo era el recuerdo de Sofía, su pequeña de 5 años, cuyas risas imaginarias llenaban los vacíos de su agonía. Cada carta que ella le enviaba era un aliento, un motor que lo empujaba a seguir luchando, mientras las sombras de su agridulce realidad se cernían sobre él. La mirada de sus compañeros de desgracia en el penal era una mezcla de desconfianza y desesperanza. La vida allí era un juego cruel, donde la traición se cocía a fuego lento en cada esquina. Era el lugar donde el tiempo se dilataba, cada hora tan pesada como un plomo, y la posibilidad de redención parecía una ilusión lejana. Y sin embargo, en medio del caos, apareció don Roberto, su antiguo profesor de literatura. La chispa de un nuevo comienzo brilló débilmente en Felipe. A través de las palabras, podría encontrar una manera de expresar su dolor, podría contar su historia. Escribe, Felipe, le decía, deja que tus letras suelten este veneno que te consume. Al principio, temía la hoja en blanco, pero las palabras comenzaron a fluir, desbordando su alma. Narraban no solo su vida, sino también la de los demás, las historias perdidas en la penumbra de la injusticia. Cada punto y cada coma se convertían en una reivindicación, un acto de resistencia contra el sistema que lo había atrapado. Eso le daba sentido, incluso en la oscuridad, podía vislumbrar un camino hacia la luz, pero a medida que se acercaba el juicio, el dilema moral se intensificaba. La presión crecía en su pecho, una soga enredada alrededor de su corazón. Tenía la oportunidad de revelar un oscuro secreto que podría cambiar su suerte, pero también podría llevarlo al abismo. La idea de enfrentarse a un sistema tan corrupto lo llenaba de temor. ¿Y si al abrir la boca solo sellara su destino? ¿Podía arriesgar todo, incluso la pequeña esperanza de ver a Sofía de nuevo? La balanza se movía entre la justicia y la venganza, su vida pendía de un hilo muy frágil. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El murmuro de los asistentes creció en la sala, cargado de anticipación y temor. Cuando llegó el momento de hablar, Felipe sintió la mirada responsable de cada persona sobre sus hombros. Su voz temblorosa, llena de emoción, emergió como un susurro que atravesó el aire. Todos esperaban ansiosos su testimonio, y en su corazón, el amor por Sofía empujaba su valentía hacia adelante. Pero la verdad que había decidido revelar era una carga hecha de dudas, su vida y la de su hija estaban ahora en juego. En ese instante, todo lo que conocía su dolor, su lucha se transformó en una pregunta suspendida en el tiempo: ¿podría elegir el camino correcto o se perdería en el abismo del resentimiento? La sala permaneció en un silencio reverente, atrapada en la tensión de lo que estaba a punto de desatarse. La sala del tribunal era un escenario bullicioso y enrarecido. Felipe, en ese instante, era el centro de un universo en el que las palabras parecían cortocircuitarse en su mente. El tiempo se estiraba, el sudor le empapaba la frente, y todo su ser anhelaba pronunciar la verdad. Con cada latido, la imagen de Sofía se intensificaba en su corazón. Ella merecía saber que su padre había sido más que un prisionero,
merecía entender que incluso una vida marcada por la tristeza puede hallar un rayo de esperanza. Cuando finalmente habló, su voz resonó en las paredes, llevada por un hilo de nervios y determinación. Cada sílaba se sentía como un grano de arena que se escapaba de su mano y caía al abismo del olvido. Al describir la realidad de la injusticia que lo había llevado hasta allí, la sinceridad en sus palabras provocó una ola de murmullos en la sala. Felipe observó las reacciones de los asistentes, notando que algunos se llevaban la mano al rostro, sorprendidos por la cruda revelación de su historia. El eco de su declaración resonó dentro de él, y fue entonces cuando comenzó a entender la profundidad de su propio potencial para el cambio. No era solo su verdad, lo que había dicho era un llamado a la compasión y, al mismo tiempo, una invitación a la reflexión sobre un sistema que aplastaba esperanzas. Si el juicio había sido una prisión física hasta ese momento, su testimonio lo liberó, al menos por un breve instante. Sin embargo, la adrenalina de la revelación se mezcló con el temor. ¿Qué consecuencias tendría? Las sonrisas esbozadas por algunos miembros del jurado no le ofrecían consuelo, había un camino espinoso por recorrer. El secreto que guardaba no solo sobre sí mismo, sino del sistema, ¿lo llevaría a la libertad o a un profundo y oscuro abismo? La incertidumbre presionaba su pecho, y por un segundo, la sensación de traición a su propia valentía lo asaltó. Decidió aprovechar el pequeño espacio entre pensamientos y reflexiones. Mientras esperaba el veredicto, analizó su vida en prisión, las cartas de Sofía, las palabras de don Roberto y la liberación que había encontrado en la escritura. Todas esas experiencias se tejidos como lecciones que impulsaron su autoconocimiento. La escritura, que una vez fue una herramienta para salir de lo cotidiano, se estaba convirtiendo en una herramienta de denuncia personal. Después de días de reflexión, una idea surgió en su mente como una chispa en la oscuridad. Decidió que si era liberado, usaría su voz no solo para limpiar su nombre, sino para ayudar a otros como él, atrapados en las garras de una maquinaria implacable. Felipe se dio cuenta de que su lucha no era solo por él, era por todos esos hombres y mujeres cuyas voces habían sido silenciadas. El jurado se retiró para deliberar y, mientras él esperaba el veredicto, se dio cuenta de que había hallado una nueva misión en su vida. Este poder que le daba la posibilidad de romper cadenas, de ser el defensor de otros, lo impulsó. La verdadera batalla comenzaba a partir de ese momento. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso en su viaje hacia la luz, o podría esta revelación transformarse en otra puerta cerrada? El silencio del tribunal se volvió un eco de sus pensamientos. Felipe miró hacia adelante, con la determinación renovada. Luego, algo curioso llamó su atención. Una figura en el fondo de la sala lo observaba con una intensidad inquietante. Esa mirada, intrigante y llena de significado, lo hizo dudar. ¿Era un aliado o un nuevo antagonista en su historia? El momento decisivo estaba cada vez más cerca, y el peso de su elección lo temblaba desde adentro. El murmullo del tribunal se desvaneció en el aire pesado de tensión. Cada segundo que pasaba se sentía como un pulso que a Felipe lo empujaba hacia el frente de una realidad implacable. Su mente seguía girando, cuestionándose si realmente estaba preparado para enfrentar lo que vendría. ¿Acaso su revelación había sido suficiente para cambiar el rumbo de su vida? Esa pregunta se convirtió en una mantra que repetía en su interior. Por un instante, su mirada se desvió hacia la figura en el fondo de la sala, que todavía lo observaba con una intensidad que desafiaba la lógica. No podía ignorar esa mirada cargada de significado. Tal vez esa persona conocía más de su historia de lo que él pensaba, o quizás tenía información que podría ser crucial en su lucha. La incertidumbre lo invadió por completo, sumando presión a sus pulsaciones frenéticas. Consciente de su vulnerabilidad, buscó aferrarse a aquel creciente deseo de ser un defensor, de transformar su testimonio en una herramienta para el cambio. En su mente, cada palabra que había pronunciado resonaba con claridad, dándole la sensación de que había encendido una chispa en medio de la oscuridad del sistema judicial. Pero la duda seguía siendo un compañero constante.
¿Cómo podía mantener esa luz encendida cuando la sombra de su pasado seguía acechándolo? Los momentos pasaban con una lentitud angustiante, y cada segundo que transcurría lo relanzaba a su propia historia. Recordó las noches en la prisión, la oscura soledad que a veces lo rodeaba, y cómo, a pesar de ello, había encontrado consuelo en la escritura. Esa actividad no solo lo salvó de la desesperación, sino que se había convertido en su forma de resistencia, su grito ahogado que exigía ser escuchado. Mientras su mente correteaba entre recuerdos y aspiraciones, la figura en el fondo interrumpió sus pensamientos. Se movió ligeramente, y por un breve instante, sus ojos se encontraron. El pulso de Felipe se interrumpió, como si la vida misma se detuviera. Era un momento visceral, el presente se volvió denso y lleno de significado. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero en ese instante, no estaba seguro de si sería para bien o para mal. El jurado regresó al tribunal, sus rostros serios como el destino que sellarían. Felipe sintió que el tiempo se había detenido y, al mismo tiempo, se disparaba hacia un futuro incierto. Su corazón latía desenfrenado. ¿Sería al fin liberado? ¿O el camino se volvería más espinoso? La tensión en su pecho se intensificó, su determinación lo empujaba hacia adelante, pero el miedo no lo podía abandonar. Un murmullo surgió entre los miembros del jurado, y con un gesto lento y calculado, el portavoz se levantó. En ese instante, Felipe contempló la magnitud de lo que había expuesto. ¿Había sido suficiente para cambiar el destino que lo había perseguido durante tanto tiempo? Mientras la figura en el fondo lo miraba con una curiosidad que mezclaba inquietud y compasión, comprendió que lo que siguiera sería una prueba no solo de su inocencia, sino de su capacidad para luchar por los demás. El porte del portavoz rompió el silencio, su voz resonando con un peso que Felipe pudo sentir en su estómago. Un conflicto interno se desplegó en su mente. La respuesta que recibiría lo obligaría a reconsiderar su camino, a enfrentarse no solo a su pasado, sino también a sus propios límites y posibilidades. Cuando el veredicto fue pronunciado, la mirada de la figura en el fondo se intensificó aún más, tornándose clave en su vida a partir de ese instante. ¿Qué papel jugaría en su futuro? ¿Sería un aliado o un desconocido que traía más caos a su ya frágil existencia? La incertidumbre palpitaba en el aire, mientras Felipe se preparaba para enfrentar la revelación de su vida. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, y la realidad lo sacudió. Felipe sintió como el veredicto se precipitaba hacia él como una ola implacable. Cada palabra del portavoz resonaba en su mente, desatando un torrente de emociones que platicaban entre la esperanza y el miedo. No era solo su destino lo que estaba en juego. Cada sílaba era un reflejo de su viaje, de la lucha por transformar un pasado marcado por la imperfección en un futuro lleno de posibilidades. La voz del portavoz, casi como un eco en sus pensamientos, se fundió con las memorias de su encierro. La soledad se convirtió en un maestro severo, enseñándole a escribir con un ardor que jamás había sentido antes. A través de la escritura, había aprendido a confrontar su propia verdad, a desterrar sus demonios internos y a nadar en un mar de palabras donde podía ser libre, aunque fuera por instantes. Ahora, en este tribunal, estaba a punto de comprobar si ese viaje había valido la pena. Cuando el portavoz finalmente pronunció las palabras que marcarían su destino, Felipe sintió una mezcla angustiosa de alivio y terror. La decisión del jurado le otorgaba un nuevo inicio, pero también lo exponía a una lucha aún mayor. No podía permitirse ser simplemente una víctima de su historia, debía convertirse en el autor de su narrativa. Con el veredicto a su favor, un destello de claridad se encendió en su mente. Era el momento de buscar el propósito que siempre había anhelado. La figura familiar en la esquina se acercó a él, su presencia emanaba una energía que desarmaba la lógica de su ansiedad. Felipe la reconocía, y su mirada le decía que ella podía ser una guía en esta nueva etapa. Todo lo que había aprendido en prisión acerca de la resiliencia y la autodisciplina cobraba importancia en ese instante. Su deseo de ser un defensor se hacía palpable,
entendía que el cambio requería mucho más que una declaración ajena al tribunal. Con determinación, comenzó a trazar un plan. Emprendería un camino de formación, quizás en derecho o en trabajo social, donde pudiera utilizar su experiencia para ayudar a otros en circunstancias similares. Fue un descubrimiento revelador que nunca había imaginado antes de ingresar a prisión. Durante esos años conturbados, había cultivado habilidades y, más importante, una empatía profunda hacia aquellos olvidados por la sociedad. Ese proceso de transformación personal estaría marcado por sus elecciones diarias y su compromiso de aprendizaje. Con cada instante que pasaba, la figura se encontró más cerca, un reflejo de lo que podría ser su futuro. Comenzó a comprender que su pasado no era solo una carga, sino una fuente de fuerza. Felipe decidió que cada palabra que escribiera, cada historia que compartiera, sería un paso más hacia construir la vida que siempre había deseado. No podía dejar que las sombras de su historia lo definieran, tenía que convertirse en el faro que guiara a otros a través de la oscuridad. Cuando su mirada se posó en la figura por última vez, una oleada de gratitud lo invadió. Ella parecía reconocer su lucha y, por alguna razón inexplicable, la vinculaba a su futuro. Ese momento de conexión sirvió como un espaldarazo para Felipe. Aquel era el punto de partida. Había tomado la decisión de presentar su verdad al mundo. Pero dentro de él todavía existían temores no resueltos. ¿Sería suficiente su determinación para enfrentar los desafíos que se avecinaban? ¿Y qué sucedería si se encontraba ante las actitudes hostiles que, inevitablemente, surgirían en su nuevo camino? Mientras se adentraba en su nueva vida, una pregunta le desvelaba la mente: ¿realmente estaba listo para la lucha que vendría? La angustia se mezclaba con la esperanza, y así, un nuevo capítulo se desplegaba ante él, lleno de incertidumbre y potencial. La figura en la sala parecía animarlo. Se dio cuenta de que el cambio no era solo su deseo, era su misión. Sin embargo, cada paso hacia adelante le recordaba que el camino estaba repleto de sombras esperando ser enfrentadas. La pregunta seguía sana en su mente: ¿cómo convertiría su nuevo yo en un defensor imparable? Un desafío estaba justo a la vuelta de la esquina, y Felipe lo sabía. Felipe se adentró en el día siguiente con el veredicto aún resonando en su mente. Un nuevo capítulo de su vida comenzaba, pero el miedo a lo desconocido hacía eco en su interior. Tenía un objetivo claro: convertirse en el defensor de aquellos que habían sido olvidados o marginados, pero la incertidumbre se presentaba como una sombra constante. Tomó un momento para respirar hondo, recitando en su mente el mantra que había utilizado tantas veces en prisión: soy más que mi pasado. Con ese recordatorio, se dispuso a buscar oportunidades de formación. La idea de inscribirse en un programa de derecho parecía, en teoría, un paso natural. Sin embargo, había una voz en su interior que cuestionaba su capacidad. ¿Tienes lo que hace falta? ¿Realmente puedes hacerlo? La autocrítica se posicionaba como un antagonista silencioso cada vez que Felipe pensaba en su futuro. El primer paso fue asistir a una reunión informativa en un centro comunitario. Allí, se sentó en un aula pequeña, rodeado de personas que compartían su deseo de impactar positivamente la vida de otros. Sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. Observó sus rostros, algunos llenos de esperanza, otros cargados de escepticismo. Esa diversidad de emociones lo retó. Tenía que descubrir cómo podía aportar en medio de tanta historia acumulada. Con el tiempo, la charla pasó de ser una mera escucha pasiva a una invitación al diálogo. Los facilitadores alentaron a los participantes a compartir sus motivaciones. Felipe levantó la mano, y mientras expresaba su historia, cada palabra resonó como una liberación. Se sintió como un lienzo en blanco listo para ser pintado. Nació en él una convicción renovada: no era solo sobre él, sino también sobre todos aquellos que no lograban alzar su voz. Al finalizar la sesión, se acercó a uno de los facilitadores, un hombre de mirada aguda y voz firme. Después de escuchar su relato,
el facilitador lo instó a explorar oportunidades de voluntariado. Tu experiencia es valiosa, Felipe. Puede ser la brújula para muchos, le dijo con sinceridad. Esa revelación encendió un fuego dentro de él, el desafío estaba en manos de sus decisiones. Se inscribió para trabajar como voluntario en una organización que brindaba asistencia legal a personas que enfrentaban abusos del sistema. Desde su primer día, Felipe fue recibido con miradas curiosas y algunas dudas. Sin embargo, cada tarea que le asignaban lo acercaba a un propósito. La primera vez que tuvo que hablar con un cliente en una situación desesperante, la presión lo tomó por sorpresa. Su corazón latía con fuerza, pero recordó que había sobrevivido a peores tormentas. Con cada interacción, se desarrollaba un nuevo Felipe. La empatía que había cultivado durante su encierro floreció al escuchar las dolorosas historias de vida de otros. Entonces, se dio cuenta de que no solo era importante ofrecer ayuda, sino escuchar. Su propio proceso de sanación se hacía evidente a medida que ayudaba a otros a abordar sus luchas legales. En esas charlas, descubrió que no era solo un vínculo de apoyo, era un puente hacia la transformación. Sin embargo, aún persiste el dilema. Mientras más se adentraba en este nuevo mundo, más claro se hacía que su propia historia podría ser un arma de doble filo. ¿Sería suficiente su arrepentimiento y deseo de cambio para desafiar los prejuicios que inevitablemente lo acompañaban como un eco incesante? A medida que se insertaba en su rol de defensor, nuevas preguntas emergían. Felipe miraba al futuro, sabiendo que el camino apenas comenzaba. Se sentía como si estuviera al borde de una cascada, dispuesto a lanzarse al agua sin saber qué obstáculos encontraría al otro lado. Pero ahora, estaba decidido a entender su nuevo rol, a convertirse en la voz que podría inspirar cambios sinceros. La lucha apenas empezaba, y una certeza lo llenaba, un recuerdo que susurraba en su mente: estoy listo para el desafío, pero seré escuchado. El futuro se cernía ante él, lleno de indefinición y posibilidades. Cada paso lo acercaba más a confrontar su propia verdad, pero una sombra se alzaba en el horizonte. La pregunta ahora era clara: ¿qué pasaría cuando su pasado interfiriera en su camino hacia la justicia? Felipe sintió la tensión llenar el aire a su alrededor mientras avanzaba hacia el próximo capítulo de su vida, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un choque inminente. El sonido del teléfono resonó en la pequeña oficina de la organización. Felipe estaba sumido en un mar de papeles, revisando testimonios y documentos cuando escuchó la voz del director. Felipe, tenemos una audiencia importante esta semana y creo que podría ser clave en el caso. El pulso se le aceleró. Una parte de él quería aceptar el desafío, pero otra lo instaba a rehuir. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar un tribunal? El día de la audiencia, la atmósfera en la sala era tensa. Felipe se sentó junto al abogado principal, observando el rostro del juez, que mostraba una expresión inmutable. Recordó su mantra en voz baja, el eco de soy más que mi pasado retumbando en su mente como un tambor. El caso que tenían entre manos involucraba a un hombre que, como él, había enfrentado la embestida del sistema. La lucha por su libertad lo resonaba profundamente, estaba en la piel de cada palabra que debía articular. Cuando llegó su turno de hablar, una repentina ola de ansiedad lo invadió. Pero al mirar a los ojos del acusado, que buscaba desesperadamente esperanza en la adversidad, su resolución se fortaleció. Se recordó a sí mismo como el recipiente de esa esperanza. Las palabras fluyeron desde su interior, articulando no solo un argumento legal, sino también su propia experiencia de vida. El juez prestó atención, y Felipe sintió que, por primera vez, su voz era escuchada no como un eco del pasado, sino como un grito de empoderamiento. Sin embargo, mientras hablaba, revivió también los momentos más oscuros de su vida. Los rostros de aquellos que lo habían juzgado, aquellos que lo habían olvidado. Esa confrontación con su historia fue dolorosa, pero también liberadora. Comenzaba a entender que su pasado no era solo una carga, sino también un arma.
Una herramienta que podía utilizar para ayudar a otros a salir de las sombras. Una vez finalizada la audiencia, el director vino a elogiarlo. Felipe, hiciste un trabajo excepcional. Tu historia conecta con el jurado de una manera que no podríamos haber anticipado. La emoción lo invadía al escuchar esas palabras. Poco a poco, empezaba a darse cuenta de su valor y el impacto de su voz. Pero también surgió un nuevo temor. ¿Podía seguir equilibrando su pasado y su deseo de ser un defensor? Mientras se preparaba para salir del tribunal, un hombre de pie en la esquina lo interceptó. Era un periodista, y su mirada era intensa. Tu historia resonó en la sala, Felipe. ¿Estás dispuesto a compartir más? La propuesta lo dejó en un dilema. La idea de exponer su pasado ante un público más amplio, de una manera tan vulnerable, lo aterroriza y al mismo tiempo lo atraía. El temor se instaló en su pecho. ¿Sería realmente seguro abrirse al mundo? ¿O su voz podría convertirse en un arma de doble filo, una que lo uniría a su pasado en vez de liberarlo? Pero, sintiendo la mirada del periodista en él, comprendió algo esencial: cada historia tiene su poder, y tal vez su verdad podría transformar no solo su vida, sino también la de otros que vivían en la penumbra. Esa noche, el dilema permaneció en su mente, urgiendo a Felipe a tomar una decisión. ¿Sería capaz de usar su historia para alzar un mensaje de cambio? Se encontraba en la intersección de un camino que podía llevarlo hacia la aceptación o hacia nuevas complicaciones en su vida. Al día siguiente, cuando la brisa fresca de la mañana acarició su rostro, un solo pensamiento lo impulsó: estoy listo para luchar por aquellos que no pueden, pero ¿seré capaz de aceptar mi propia verdad? La pregunta flotaba en el aire, justo antes de que el teléfono sonara nuevamente, anunciando un nuevo reto que podría cambiarlo todo. Felipe se sentó en su escritorio, el teléfono aún colgando del auricular tras el repique de la llamada. La proximidad del nuevo desafío lo inquietaba, pero la emoción de vivir un cambio significativo lo llenaba de energía. Después de un momento de reflexión, decidió que la propuesta del periodista no podía pasar desapercibida. Era un instante crucial, su historia merecía ser conocida, no solo por él mismo, sino por todos aquellos que se sentían invisibles. La idea de compartir su pasado, de abrir las puertas a sus vivencias, incrementaba su ansiedad y a la vez su sentido de propósito. A pesar de ser un paso aterrador, Felipe sabía que permanecer en el rincón seguro no era una opción viable. Enfrentarse a su historia, al igual que había hecho en la sala del tribunal, era un acto de coraje que le permitiría convertirse en defensor no solo de los que le rodeaban, sino también de sí mismo. Al día siguiente, se reunió con el periodista en un café perdido en la ciudad. No obstante, al cruzar la puerta, sintió que una parte de él se tambaleaba. Las miradas curiosas de los demás clientes se sentían como un reto a su vulnerabilidad, cada una como un recordatorio de su pasado. Se sentó, y al verlo, el hombre comenzó a indagar: ¿cómo quieres que se cuente tu historia? Felipe tomó un sorbo de café, su mente giraba entre los recuerdos dolorosos y las huellas de su lucha. Decidió ser honesto. Mi vida no es una simple narración de triunfos. Es un viaje de lucha, enfrentamientos y superación que puede resonar con muchos. A medida que hablaba, descubría sus propias fortalezas y debilidades, trazando un puente hacia las lecciones aprendidas a lo largo de los años. Cada palabra que pronunciaba lo hacía sentir más como un guerrero que como una víctima. La adrenalina aumentaba dentro de él, y la emoción de ser escuchado le iluminaba los ojos. Relató cómo había sobrevivido a abandonos, juicios injustos y estigmas. Cada relato era una pieza de su rompecabezas personal. Pudo ver cómo los ojos del periodista se iluminaban, quien estaba visiblemente impactado por la autenticidad de su historia. A medida que la conversación avanzaba, Felipe se dio cuenta de que compartir su verdad era una herramienta poderosa, capaz de crear conexiones significativas. Cada anécdota que narraba no solo liberaba una porción de su pasado, sino que también brindaba una lección de resiliencia.
Aquellos momentos de estrépitos y desmoronamiento se convertían en testimonios de superación. Se sintió más fuerte, no solo por enfrentar dolorosamente su historia, sino por ofrecerla como un faro para otros. No obstante, a la vuelta de cada declaración, la sombra de su temor seguía acechando. ¿Qué pasaría si su historia provocaba reacciones negativas? ¿Qué repercusiones podría tener en su vida personal y profesional? Sin embargo, cada vez que la duda asomaba, Felipe cerraba los ojos e invocaba su mantra: soy más que mi pasado. La repetición de esta frase le otorgaba una fortaleza envuelta en sinceridad y autenticidad. Al final del encuentro, el periodista se despidió con una sonrisa llena de admiración. Tu historia merece una amplia audiencia. No te contengas. Esa reivindicación se sintió como un abrazo cálido en medio del frío que aún no envolvía. Felipe sabía que estaba tomando una decisión importante, aunque peligrosa. Ya en casa, se vio ante un espejismo, el reflejo de un hombre dispuesto a tomar riesgos. Pero también, una nueva inquietud empezó a ocupar su mente. ¿Qué otros secretos podría estar guardando todavía? Estaba frente a una bifurcación. Tenía que decidir si avanzaría en este camino de revelación que podría abrir nuevas puertas o si retrocedería a la distancia de su historia. El teléfono volvió a sonar, interrumpiendo su pensamiento. Las palabras en la pantalla le causaron un estremecimiento. Urgente, necesito que vengas. Hay más en esta historia de lo que crees. Felipe miró el teléfono mientras su mente intentaba procesar las implicaciones de la llamada. La urgencia en el mensaje lo impulsó a actuar, pero la inquietud lo mantenía anclado. La curiosidad se entrelazaba con el miedo. Había algo más en su historia, un hilo que debía desatar. Con determinación, se levantó y decidió que este era el momento de explorar las profundidades de su experiencia. Mientras conducía hacia la dirección indicada, pensaba en la historia que había comenzado a tejer con el periodista. Cada nueva revelación sobre su vida parecía abrir una puerta a su autoexploración. Había una fuerza creciente dentro de él, cada detalle que aceptaba lo acercaba más a la verdad de quién era. Con cada kilómetro recorrido, su ansiedad se transformaba en expectativa. Al llegar, un pequeño edificio con un letrero desgastado le recordó sus días en el sistema judicial. Entró cauteloso, sintiéndose observado, pero algo en su interior le decía que este era un espacio de revelación. Al cruzar la puerta, fue recibido por el periodista, cuyo rostro mostraba una mezcla de emoción y urgencia. Lo que vamos a descubrir es significativo, Felipe. Tu historia está a punto de expandirse de maneras que ni siquiera te imaginas. Felipe siguió al periodista hacia una sala donde otros estaban reunidos, cada uno con un aire de esperanza. Observó cómo sus miradas se iluminaban al escuchar que había más en su relato. Esta es una reunión con algunos que han recorrido un camino similar, comentó el periodista. Felipe sintió una mezcla de conexión y vulnerabilidad. Estaba listo para oír sus historias y exponer la suya a esas miradas. Mientras se sentaba, algo en el ambiente cambió. Las historias que emergían de los otros eran fuertes y resonaban en él como ecos de su propia vida. Cada cuenta, cada risa y cada lágrima dejaban claro que el sufrimiento y la superación eran universales. Pensó en cuántas veces había sentido que su dolor era único y aislante. Pero aquí, entre estas voces, se sentía parte de un coro de valentía. Empezó a comprender que cada historia era un ladrillo en el puente hacia su propia liberación. Al final, el periodista, al notar el cambio en Felipe, le pidió que compartiera algo de su experiencia. Se sintió impulsado. Esta era su oportunidad de modelar la narrativa de su vida. Al hablar, recordó cada sufrimiento y cada triunfo. Cada palabra era una herramienta de conexión, y al hacerlo, ya no temía ser juzgado. La conversación se tornó profunda y emotiva. Felipe comenzó a encontrar fuerza no solo en las palabras de otros, sino también en la seguridad que le brindaba su propia historia. Sin embargo, una pregunta permanecía: ¿cuáles eran esos secretos que había evocado?
Las historias de sus compañeros amplificaban su curiosidad, y una escena en particular lo atrapó. Uno de los asistentes mencionó algo sobre archivos perdidos y testimonios olvidados, insinuando que había más verdades enterradas. Al finalizar la reunión, Felipe sintió que la niebla de incertidumbre comenzaba a despejarse. Había un hilo conductor entre todos ellos, y su papel en esta narrativa colectiva iba más allá de lo que había imaginado. Sin embargo, también un inquietante pensamiento lo cruzó: ¿qué pasaría si esas verdades pasadas volvían a la superficie? ¿Estaría preparado para confrontarlas de nuevo, ahora que había salido de su zona de confort? Mientras se dirigía de regreso, la voz interna que había desarrollado se tornó insistente: esto apenas comienza, Felipe. Hay más que descubrir, más que enfrentar. Esa sensación de un camino aún por recorrer lo llenaba de energía y miedo. Al mismo tiempo, su corazón latía con la expectativa de lo que vendría. El teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje inesperado que decía: necesitamos hablar sobre los documentos que creías perdidos. Tu historia no ha hecho más que comenzar, y hay detalles que cambiarán todo lo que creías saber. Felipe respiró hondo mientras el mensaje resbalaba por sus ojos. La promesa de revelaciones inminentes lo llenaba de una mezcla de emoción y ansiedad. Se preguntaba qué documentos podrían ser, qué verdades podrían encerrar y, sobre todo, qué repercusiones tendrían en su vida actual. Mientras conducía, la inquietud lo hacía repasar los momentos que había compartido en la reunión. Algo dentro de él había cambiado, había una profundidad en su ser que nunca había explorado y que ahora lo empujaba hacia adelante. La urgencia de esa llamada lo llevó a buscar un nuevo equilibrio entre el pasado y el presente. Las palabras de sus compañeros todavía resonaban en su mente. La historia contenida en esos rumores sobre archivos olvidados comenzaba a palpitar. A medida que sus recuerdos se agolpaban, él se cuestionaba si había estado corriendo de su propia verdad, si su pasado lo había atrapado en una red de limitaciones. Decidió que estaba listo. Se propuso analizar cada detalle de su historia de manera pragmática. Después de unos minutos de incesante recorrido mental, bloqueó las distracciones y comenzó a trazar un plan. Buscaría a los otros miembros de la reunión, contactaría al periodista nuevamente y se sumergiría en la búsqueda de esos documentos donde, intuía, podría hallar su verdadera voz. La idea de volver a sumergirse en las figuras del pasado lo aterraba. Sin embargo, el deseo de recuperar la propiedad sobre su narrativa lo empujaba con fuerza. A medida que pasaban las horas, Felipe se sentía vainas llenas de determinación. Sabía que este proceso requeriría salir de su zona de confort una vez más. La búsqueda no solo conllevaba enfrentamientos con su pasado, sino que también significaba despojarse de la carga del miedo. Integrar sus historias en una secuencia que le diera sentido y validarse ante sí mismo era un reto que se había impuesto. Se dirigió a la biblioteca de la ciudad, un espacio que había sido fundamental en su juventud, donde pasaba horas sumido en libros que le ofrecían una fuga a una realidad que a menudo le resultaba asfixiante. Mientras hojeaba documentos y buscaba referencias, la historia de los otros comenzaba a entrelazarse con la suya. No era solo una búsqueda literaria, era un viaje hacia el autodescubrimiento. A cada momento que pasaba, la narrativa de otros presos se transformaba en espejos, cada uno reflejaba fragmentos de su propio ser, pero mientras pasaba las horas, su mente no podía evitar repasar el mensaje. Los documentos perdidos hacían eco. Decidido a no perder más tiempo, decidió llamar a la persona que había enviado el mensaje. Con cada tono de llamada, su corazón latía más rápido. ¿Estaba preparado para lo que podía suceder? El miedo a ser confrontado por su pasado debía ser superado. Finalmente, una voz familiar respondió. Al escucharla, una sensación de conexión lo invadió. Era el periodista. Tras unas breves formalidades, el tono profesional se diluyó en una atmósfera de camaradería. Felipe, hemos encontrado algo. Es crucial que nos veamos, dijo el periodista con seriedad. El momento de verdad se acercaba.
Felipe pudo sentir que cada parte de su ser estaba a punto de ser desbordada por la revelación de esos documentos. Lo que creía perdido ahora parecía al alcance de su mano, pero estaba listo para lo que esto podía significar para su recuperada identidad. Algo se movía dentro de él. Sus instintos le decían que esta búsqueda no solo era sobre el pasado, sino que transformaría su futuro de manera impredecible. Sin embargo, una pregunta lo acechaba: ¿sería capaz de enfrentarse a las raíces de su historia sin desmoronarse? Con esa incertidumbre en su pecho, Felipe se preparó para el encuentro. Mientras caminaba hacia el lugar convenido, su mente se debatía entre la esperanza y el miedo, consciente de que cada paso lo acercaba a un nuevo capítulo de su vida. La posibilidad de descubrir la verdad no solo alegraba su corazón, le prometía, también, un camino lleno de complejidad. No estaba dispuesto a fracasar esta vez. La historia de su vida iba a ser contada, y pronto, ese encuentro le revelaría si realmente estaba listo para abrazar su propia narrativa. Al llegar, una sombra de inquietud se alzó. ¿Qué secreto estaba por enfrentarse a él? ¿La liberación o la condena? Felipe entró en la pequeña oficina del periodista con un corazón acelerado. La tensión en el aire era palpable, casi como si la conversación previa a su llegada hubiera dejado huellas invisibles. El periodista lo recibió con una expresión seria, su mirada fija en él, como si en ella estuvieran concentradas todas las respuestas que Felipe había estado buscando. Lo que tenemos aquí podría cambiar todo, Felipe, comenzó el periodista, mientras extendía un archivo desgastado sobre la mesa. La mano de Felipe tembló ligeramente al posarse sobre él. Todo lo que había vivido hasta ese momento lo había llevado a este instante crucial. La promesa de revelaciones resonaba en su interior como un tambor, marcando el ritmo de su vida nueva. Mientras hojeaba los documentos, la ansiedad se transformó en una mezcla de sorpresa y alivio. Allí estaban, evidencias que revelaban no solo la corrupción del sistema que lo había apresado, sino también documentos que validaban su verdadero relato. Su voz, una vez silenciada, ahora emergía con fuerza. Todos esos sufrimientos y los de otros estaban catalogados, listos para ser expuestos. Sentía que la carga de su pasado comenzaba a convertirse en un instrumento de justicia. Esto es poderoso, Felipe. Tienes la oportunidad de ayudar a otros con esto, de ser un baluarte contra la injusticia, instó el periodista, su tono cada vez más apasionado. Esa validación resonaba en lo más profundo de Felipe. Había llegado el momento de asumir su papel como defensor, y no como un mero espectador de su propia historia. Un nuevo aire de determinación se apoderó de él. Era evidente que el temor a su pasado ya no lo iba a dominar. La certeza de que su experiencia podía ser un faro para otros que atravesaban tempestades similares lo motivó a actuar. Ahora comprendía que sus luchas y su dolor tenían un propósito mayor. Tras la reunión, Felipe se decidió a elaborar un plan. No solo trabajaría en el caso del hombre que representaba, sino que se enfocaría en crear una serie de talleres donde compartiría su experiencia y sus nuevas herramientas de empatía y resiliencia. Comenzaría a escribir sobre testimonios que, al igual que el suyo, necesitaban ser escuchados. Las palabras que una vez fueron cadenas, ahora se convertirían en alas. El siguiente paso fue vital: conseguir apoyo de organizaciones que luchaban contra la corrupción y que pudieran amplificar su mensaje. Facebook, Twitter y otros espacios digitales se convertirían en sus aliadas en esta cruzada. Felipe se sentía revitalizado. Había adquirido la confianza necesaria para dar un paso al frente y convertirse en el defensor que siempre anheló ser. Un par de semanas después, llegó el día de su primer taller. Felipe miró a la audiencia, compuesta por personas con rostros cansados pero esperanzados, y sintió una oleada de gratitud. Era su momento de mostrarles que había una salida. Al exponer su historia, no solo se liberaba a él, sino que ofrecía una conexión tangible con quienes alguna vez sintieron que su voz no contaba.
Cada relato compartido durante esa jornada se convirtió en una brújula que guiaba a otros hacia el entendimiento de que su sufrimiento no los definía, las risas y las lágrimas de la audiencia fluían en armonía. Felipe tomó aliento. Las miradas estaban fijas en él, y supo que estaba haciendo lo correcto. Era un círculo virtuoso. La hazaña de compartir no solo era suya, era un coro donde su voz resplandecía junto a las de otros. La conexión que había forjado lo convirtió en un referente en su comunidad. Reconocimiento del valor de su historia resonó en periódicos locales, invitaciones para dar charlas y ser parte de documentales empezaron a llegarle. Felipe se dio cuenta de que su crecimiento personal era un viaje constante y que cada paso lo acercaba más al objetivo de abogar por aquellos que, como él, habían sido olvidados. Al final de cada taller, se sentía más fuerte, más iluminado. Su transformación era clara, de encarcelado a defensor apasionado, de víctima a héroe de su propia narrativa. La voz interior que alguna vez dudaba ahora resonaba con firmeza. Soy más que mi pasado. La transformación de Felipe era profunda, y con cada palabra que pronunciaba, cada vida que tocaba, confirmaba su misión. Era el momento culminante de su viaje personal, y mientras continuaba su camino, cada nuevo desafío solo solidificaba su propósito. Tenía la firme certeza de que no solo compartía su historia, sino que estaba construyendo un futuro donde la justicia y la empatía prevalecían. Y así, en su transformación, Felipe dejó claro que cada hoja en blanco también podía contener un nuevo relato de esperanza. Ahora, te invito a unirte a esta comunidad de fortalecimiento y superación. Síguenos y suscríbete ahora para no perderte futuras historias conmovedoras. Deja un me gusta ahora para que más personas descubran su potencial. Comenta abajo tu reacción sobre este final y tus pensamientos. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo una historia de vida puede transformarse en un faro de luz. Este es el momento de mostrar tu apoyo y formar parte de este camino hacia la superación personal.